El contexto histórico del ministerio de Ezequiel está marcado por un período de gran tumulto y sufrimiento para el pueblo de Israel. En 597 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén y deportó a un gran número de sus habitantes a Babilonia. Ezequiel fue parte de ese grupo de cautivos llevados durante esta primera deportación. Este evento fue un preludio de la destrucción final de Jerusalén, que ocurriría 10 años después. Ezequiel no solo era un profeta, sino también un sacerdote. Esta doble función es muy importante, ya que le daba una comprensión profunda tanto de la ley y los rituales religiosos como de los mensajes divinos directos que recibía. Como sacerdote, Ezequiel estaba bien versado en las escrituras hebreas, los rituales del templo y las tradiciones religiosas de Israel. Su formación sacerdotal probablemente influyó en sus visiones y en la forma en que interpretaba y transmitía los mensajes de Dios. Derivado del hebreo Yekeskel, el nombre Ezequiel significa Dios fortalecerá o Dios prevalecerá. Este significado no es solo un detalle lingüístico, sino que refleja la esencia de la misión de Ezequiel y el mensaje central de su ministerio profético. En tiempos de gran dificultad y crisis para el pueblo de Israel, el nombre de Ezequiel servía como un recordatorio constante de la fuerza y el poder de Dios para sostener y prevalecer sobre todas las adversidades. Nabucodonosor, el rey babilónico, fue uno de los monarcas más poderosos de su tiempo. Conocido por sus campañas militares y por transformar Babilonia en una de las ciudades más magníficas del mundo antiguo. La deportación de los judíos formaba parte de su estrategia para asegurar el control sobre los territorios conquistados, dispersando a la población local y debilitando su capacidad de rebelión. La vida de los cautivos judíos en Babilonia era compleja. Aunque habían sido arrancados de su tierra natal y vivían en exilio, los judíos en Babilonia no eran esclavos en el sentido más estricto. Tenían una cierta medida de libertad para establecer comunidades, practicar su religión e incluso prosperar económicamente. Sin embargo, la experiencia del exilio era profundamente traumática, marcada por la añoranza de la tierra natal y el sentimiento de pérdida y desolación. Los cautivos fueron dispersados en varias regiones de Babilonia, donde formaron pequeñas comunidades. Estas comunidades mantenían una organización social y religiosa que les permitía preservar su identidad cultural y religiosa. La libertad de culto permitió que Ezequiel continuara sus prácticas sacerdotales y transmitiera sus profecías. Ezequiel, llamado por Dios a los 30 años de edad, inició su ministerio profético en un momento crucial en la historia de Israel. Este llamado ocurrió en medio del exilio en Babilonia, 5 años después de su deportación. La edad de 30 años es particularmente significativa en el contexto judío, ya que es la edad en que los sacerdotes comenzaban su servicio en el templo, marcando el inicio de un periodo de madurez y responsabilidad espiritual. El llamado de Ezequiel fue dramático e involucró una serie de visiones extraordinarias que sirvieron para confirmar su misión divina. La primera y más impresionante de estas visiones fue la del trono de Dios, descrita en el capítulo 1 del libro de Ezequiel. En esta visión, Ezequiel vio un gran torbellino que venía del norte, una gran nube con fuego y un resplandor a su alrededor, y en el centro, algo similar a 4 seres vivientes. Cada ser tenía 4 caras, de hombre, león, buey y águila, y 4 alas, y se movían en todas direcciones sin girar. Junto a cada ser había una rueda resplandeciente llena de ojos alrededor. Sobre estas criaturas, Ezequiel vio algo que se asemejaba a un trono de zafiro, y en el trono una figura que parecía un hombre.
La apariencia de esta figura era semejante al resplandor del ámbar, con fuego a su alrededor, representando la gloria del Señor. Esta impresionante visión no solo reveló a Ezequiel la majestad y santidad de Dios, sino que también le dio un vistazo del complejo y glorioso reino celestial. Fue en esta visión que Ezequiel recibió su comisión como profeta, llamado a ser una centinela para la casa de Israel. Como centinela, la misión de Ezequiel era advertir al pueblo sobre el juicio inminente y llamar a la responsabilidad y al arrepentimiento. Dios le dijo claramente que sería enviado a un pueblo rebelde y obstinado, pero que no debía temer, porque Dios estaría con él. Ezequiel recibió un rollo escrito por dentro y por fuera que contenía lamentaciones, quejas y ayes, y fue instruido a comer este rollo. Este acto simbólico representaba la internalización del mensaje divino, indicando que Ezequiel debía absorber completamente las palabras de Dios antes de transmitirlas al pueblo. Durante los 22 años de su ministerio, Ezequiel pronunció numerosas profecías que abordaban tanto la destrucción inminente como la futura restauración de Israel. Las primeras profecías de Ezequiel, registradas en los capítulos 4 al 7, están marcadas por un uso intenso de simbolismo y acciones dramáticas que ilustran el juicio inminente sobre Jerusalén y Judá. Estas profecías servían para advertir al pueblo sobre la gravedad de sus pecados y la severidad de las consecuencias que se acercaban. Una de las acciones más impactantes de Ezequiel fue la creación de un modelo simbólico de Jerusalén que representaba el sitio de la ciudad. Ezequiel fue instruido por Dios a tomar un ladrillo, dibujar una representación de Jerusalén en él y luego rodearlo con un conjunto de miniaturas que simbolizaban las fuerzas enemigas. Debía colocar rampas de asedio y baterías alrededor del ladrillo como si estuviera simulando un sitio real. Esta representación vívida y tangible del sitio inminente servía como una poderosa advertencia visual para los exiliados en Babilonia, mostrándoles el destino que aguardaba a su amada ciudad. Además, Ezequiel fue instruido a acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días y luego sobre su lado derecho durante 40 días, simbolizando los años de iniquidad de las casas de Israel y Judá, respectivamente. Cada día representaba un año de pecado acumulado. Los 390 días simbolizaban 390 años de iniquidad de la casa de Israel, mientras que los 40 días representaban 40 años de iniquidad de la casa de Judá. Este acto profético subrayaba la larga duración de la rebeldía del pueblo contra Dios y la paciencia divina que se estaba agotando. Era una forma de que Ezequiel incorporara físicamente el peso de los pecados de sus naciones, convirtiéndose en un signo viviente del juicio que estaba por venir. En una de las profecías más severas y gráficas, Ezequiel fue instruido a afeitarse la cabeza y la barba, un acto de luto y humillación, y dividir el cabello en 3 partes. Cada parte simbolizaba un destino diferente para el pueblo de Jerusalén. Un tercio sería quemado dentro de la ciudad, representando a aquellos que morirían de hambre y peste durante el sitio. Un tercio sería esparcido alrededor de la ciudad y luego atacado por la espada, simbolizando a aquellos que serían asesinados por las fuerzas enemigas. Y el tercio restante sería arrojado al viento, representando a aquellos que serían dispersados y llevados al exilio, pero algunos cabellos serían guardados en su ropa, simbolizando un pequeño remanente que sería perdonado. Este ritual visualizaba la severidad del juicio divino y la dispersión del pueblo de Dios debido a sus pecados. En los capítulos siguientes, Ezequiel continuó pronunciando mensajes de juicio contra Jerusalén. Habló de la destrucción inminente y del castigo que vendría a través del hambre, la peste y la espada.
Dios dejó claro que estas calamidades eran el resultado directo de la desobediencia y la idolatría del pueblo. Ezequiel advirtió que el tiempo de misericordia se había agotado y que el juicio era inevitable. Usó repetidamente la frase «y sabrán que yo soy el Señor», enfatizando que el propósito final de estos juicios era hacer que el pueblo reconociera la soberanía y santidad de Dios. La severidad del juicio se detalló aún más en la profecía de los tercios, donde Ezequiel destacó la magnitud de la devastación que vendría. La ciudad sería arrasada por la espada, el hambre y la peste, y pocos escaparían. Esto era un cumplimiento de las advertencias dadas por otros profetas y reafirmaba la seriedad con que Dios trataba el pecado y la idolatría. La profecía de los tercios no solo mostraba la destrucción física, sino también la devastación espiritual y moral del pueblo. En los capítulos 8 al 19, Ezequiel aborda directamente las acusaciones contra la idolatría y el pecado que permeaban la nación de Judá. Estas profecías revelan la profundidad de la corrupción espiritual y moral del pueblo, especialmente la profanación del templo de Dios en Jerusalén. En una de las visiones más impactantes, Ezequiel es transportado en espíritu desde su casa en Babilonia hasta Jerusalén. En esta visión es llevado al templo, donde presencia una serie de prácticas paganas y abominaciones que se estaban realizando dentro de los propios muros sagrados. Ezequiel ve a líderes religiosos y civiles involucrados en actos de idolatría, adorando imágenes y dioses extranjeros. En el mismo templo de Dios, él observa a mujeres llorando por el dios Tamuz, una práctica pagana, y a hombres con incensarios adorando al sol. Esta visión revela la grave apostasía del pueblo, mostrando cómo la idolatría se había infiltrado incluso en el corazón de la vida religiosa de Israel. La profanación del templo era una señal clara de la rebelión contra Dios. El lugar que debería ser santo y dedicado a la adoración exclusiva del Señor, estaba ahora contaminado con rituales paganos. Esta visión simbolizaba la profunda traición del pueblo de Dios y la violación de su santuario, haciendo inevitable el juicio divino. Ezequiel también hace una clara distinción entre los pecadores y los justos. En sus mensajes subraya que cada individuo sería responsable por sus propios pecados. La justicia de Dios no sería ciega. Él reconocería a aquellos que permanecieran fieles y obedientes en medio de la corrupción generalizada. En una visión poderosa, Ezequiel ve a hombres armados con armas de destrucción enviados por Dios para ejecutar el juicio en Jerusalén. Sin embargo, un hombre vestido de lino, con un tintero de escriba, es instruido a marcar la frente de aquellos que lamentan y gimen a causa de las abominaciones cometidas en la ciudad. Estos individuos serían librados de la destrucción, simbolizando la protección divina sobre los justos. Esta visión establece la importancia de la justicia personal y del arrepentimiento sincero. Dios no castigaría indiscriminadamente, sino que haría una distinción entre aquellos que persistían en el pecado y aquellos que buscaban vivir en obediencia. Este mensaje era crucial para un pueblo que estaba a punto de enfrentar un juicio severo, ofreciendo esperanza de que la fidelidad y el arrepentimiento todavía podrían encontrar favor a los ojos de Dios. La visión de los querubines y la gloria de Dios es otro elemento significativo en las profecías de Ezequiel. En los capítulos 10 y 11, él describe a los querubines, seres angelicales de alta posición espiritual que acompañan la presencia divina. Ezequiel ve la gloria de Dios elevándose del templo, alejándose de la ciudad de Jerusalén. Este acto simboliza la retirada de la presencia protectora de Dios debido a la continua rebeldía del pueblo.
La partida de la gloria de Dios del templo es una imagen de desolación espiritual, indicando que la ciudad ahora estaba vulnerable al juicio sin la presencia salvadora de Dios. Este movimiento de la gloria de Dios también tiene un profundo significado espiritual. Demuestra que Dios no está limitado a un lugar físico. Su presencia y santidad trascienden el templo. Incluso mientras se aleja del templo corrupto, Él sigue siendo soberano y justo, y su justicia no será comprometida. En los capítulos 20 a 23 de Ezequiel, el profeta continúa detallando las transgresiones de Israel y Judá, con un enfoque particular en la violación de las leyes de Dios y la importancia del sábado. Estas profecías subrayan la continua desobediencia del pueblo y utilizan símbolos poderosos para anunciar el juicio inminente que se avecinaba sobre ellos. Ezequiel comienza en el capítulo 20 recordando la historia de Israel desde su esclavitud en Egipto. Destaca cómo Dios hizo un pacto con los israelitas, dándoles estatutos y decretos, incluida la observancia del sábado, que debía ser una señal entre Dios y su pueblo. El sábado era un símbolo de santidad y obediencia, un recordatorio constante de la relación exclusiva entre Dios e Israel. Sin embargo, repetidamente, los israelitas violaron el sábado y otras leyes de Dios, adoptando prácticas idólatras y costumbres paganas. Dios, a través de Ezequiel, expresa su decepción e ira por la infidelidad del pueblo. El sábado en particular se menciona como un punto crucial de desobediencia. En el capítulo 20, Dios recuerda cómo los israelitas rechazaron sus decretos y profanaron sus sábados, lo que lo llevó a jurar que no los llevaría a la tierra prometida, un castigo que refleja la seriedad con la que consideraba la violación de sus leyes. La observancia del sábado era más que un simple ritual. Era un símbolo de la alianza entre Dios e Israel, y su profanación significaba una ruptura directa de esa alianza. Ezequiel usa una serie de símbolos para ilustrar el juicio inminente que resultaría de estas transgresiones. En los capítulos 21 y 22 describe la espada afilada de Dios que simboliza el juicio que se ejecutaría sobre Jerusalén y Judá. La espada es una imagen clara de destrucción y muerte, destinada a purificar la tierra de los pecados acumulados del pueblo. Dios instruye a Ezequiel a gemir y lamentar en público, como una forma de dramatizar el dolor y la angustia que se avecinaban. Además, Ezequiel utiliza el símbolo del horno de fundición en el capítulo 22, donde Jerusalén es comparada con una ciudad llena de escoria e impurezas, lista para ser purificada por el fuego. Este símbolo refuerza la idea de que el juicio divino no es solo punitivo, sino también purificador, destinado a eliminar la corrupción y restaurar la santidad. En el capítulo 23, Ezequiel presenta una alegoría de dos hermanas, Oholá y Oholibá, que representan a Samaria y Jerusalén, respectivamente. Las hermanas son descritas como adúlteras e infieles, buscando alianzas y prácticas idólatras con naciones extranjeras. Esta alegoría ilustra la infidelidad espiritual de Israel y Judá, que se desviaron de Dios para seguir a dioses extranjeros y costumbres paganas. La traición espiritual de las dos hermanas lleva a su humillación y destrucción, simbolizando el destino que aguarda a Jerusalén y Judá por su persistente desobediencia. La dualidad de las profecías de Ezequiel es evidente cuando habla no solo del juicio inminente, sino también de las promesas de restauración. Incluso cuando describe el severo castigo, hay una esperanza subyacente de que, a través de la purificación y el arrepentimiento, un remanente fiel será preservado. Esta dualidad refleja la justicia y la misericordia de Dios, quien, a pesar de aplicar el juicio debido por los pecados,
también ofrece una promesa de redención para aquellos que se vuelvan a Él. La muerte de la esposa de Ezequiel se describe en el capítulo 24. Dios informa a Ezequiel que su esposa, el deleite de sus ojos, morirá repentinamente. Ezequiel es instruido a no lamentarse ni llorar públicamente, para representar simbólicamente la reacción que el pueblo de Israel tendrá cuando Jerusalén sea destruida. Estarán en tal estado de conmoción y dolor que no podrán expresar su duelo de manera tradicional. La muerte de la esposa de Ezequiel simboliza la pérdida inminente y la desolación que Jerusalén enfrentará, una tragedia tan grande que incluso el luto será silenciado por la magnitud del desastre. En los capítulos 29 a 33 de Ezequiel, el enfoque de las profecías se desplaza hacia Egipto, uno de los antiguos enemigos y aliados de Israel. La profecía comienza con una condena directa al faraón de Egipto, comparándolo con un gran monstruo que se recuesta en sus ríos, reclamando el Nilo como su creación. Esta imagen busca exponer la arrogancia del faraón y la falsa confianza de Egipto en su propio poder y en los recursos naturales. Dios, a través de Ezequiel, promete que Egipto será devastado y que el faraón será arrastrado fuera de su reino, junto con sus peces, para morir en el desierto sin un entierro digno. Esta visión de desolación se expande en los versículos siguientes, donde Dios declara que Egipto se convertirá en un desierto y una ruina durante 40 años. Los egipcios serán dispersados entre las naciones y el país quedará desolado, una humillación severa para un reino que alguna vez se consideraba invulnerable. Después de este período, Dios promete restaurar a Egipto, pero nunca volverá a ser una gran potencia, permaneciendo como un reino menor y subyugado, sin recuperar su antigua gloria. Ezequiel presenta un lamento final por Egipto, describiendo al faraón como un león entre las naciones y como un monstruo en los mares. La imagen del león y del monstruo refuerza la idea de que Egipto se veía a sí mismo como una fuerza incontrolable, pero Dios lo reducirá a nada. Ezequiel detalla cómo Egipto será llevado al abismo, junto con otras naciones que ya han sido destruidas, retratando un destino de muerte y desolación. Él enfatiza que Dios es justo y que su juicio es imparcial. Dios no se complace en la muerte del impío, sino que desea que todos se aparten de sus malos caminos y vivan. Este mensaje universaliza la justicia divina, mostrando que todas las naciones, independientemente de su grandeza o poder, están sujetas a la ley moral de Dios y que la misericordia está disponible para aquellos que se arrepienten. En el capítulo 37 tenemos una de las visiones más vívidas e impresionantes registradas en el libro de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. En la visión, Ezequiel es conducido por Dios a un valle lleno de huesos secos. El valle es vasto y los huesos están esparcidos por todas partes, completamente desprovistos de carne y vida. Dios instruye a Ezequiel para que profetice sobre esos huesos, diciéndoles que escuchen la palabra del Señor. A medida que Ezequiel profetiza, ocurre un milagro extraordinario. Los huesos comienzan a moverse y a unirse, formando esqueletos completos. Tendones, carne y piel crecen sobre estos esqueletos, transformándolos en cuerpos humanos completos. Sin embargo, estos cuerpos aún están sin vida, sin el aliento del Espíritu. Una vez más, Dios instruye a Ezequiel para que profetice, esta vez para que el viento del Espíritu entre en esos cuerpos y les dé vida. Ezequiel obedece y un viento poderoso sopla sobre el valle, dando vida a los cuerpos. Ellos se levantan, ahora llenos de vida y vigor, un gran y poderoso ejército.
Esta visión simbólica representa la promesa de Dios de restaurar a su pueblo de Israel, que estaba exiliado y aparentemente sin esperanza. Así como los huesos secos fueron restaurados a la vida, Dios promete traer vida y renovación a su pueblo. Él restaurará a Israel a su gracia y favor, incluso cuando parezca imposible a los ojos humanos. En los capítulos 40 a 44 de Ezequiel, el profeta recibe una visión detallada del nuevo templo que será construido durante el reino milenial de Cristo. Esta visión presenta una descripción minuciosa del templo, incluyendo sus dimensiones, diseño y funciones, así como los roles de los sacerdotes y cantores que servirán en él. Ezequiel es transportado en visión a la tierra de Israel, donde ve a una figura de hombre, que es un ángel, que lo guía a través de las diversas áreas del templo. El templo descrito por Ezequiel es grandioso en escala y belleza, mucho mayor que el templo construido por Salomón. Él describe las dimensiones exactas del templo, incluyendo los patios exteriores, los atrios interiores y el santuario interior, donde la presencia de Dios habitará. El profeta también describe las puertas, las salas laterales y los pasillos, todos meticulosamente planificados y ornamentados. Cada aspecto del templo está diseñado para glorificar a Dios y reflejar su santidad y majestad. Ezequiel también describe las medidas exactas del altar, donde se ofrecerán los sacrificios, y de los compartimentos donde los sacerdotes y los levitas realizarán sus servicios sagrados. Además, Ezequiel describe las funciones de los sacerdotes y cantores que servirán en el templo. Ellos serán responsables de mantener el templo limpio y ordenado, de ofrecer sacrificios y ofrendas y de dirigir al pueblo en alabanza y adoración a Dios. Los cantores serán especialmente designados para liderar los coros y los cánticos de adoración, acompañados de instrumentos musicales sagrados. A continuación, en los capítulos 45 a 48, el profeta ofrece una visión detallada de la distribución de la tierra de Israel durante el reino milenial de Cristo. Esta visión describe la división de la tierra en distritos sagrados y la asignación de las tribus de Israel en sus respectivas herencias. Ezequiel describe cómo la tierra será dividida en distritos sagrados, incluyendo áreas para el templo, los sacerdotes y los levitas, así como para las ciudades y las tierras dedicadas al Señor. Estos distritos reflejan la importancia de la santidad y la adoración durante el reino de Cristo, con el templo sirviendo como el centro espiritual y cultural de Israel. Además, Ezequiel describe cómo la tierra será asignada entre las tribus de Israel, con cada tribu recibiendo su propia herencia de acuerdo con las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Las fronteras y los límites de las tierras se describen con precisión, asegurando que cada tribu reciba su porción designada de la tierra prometida. Esta visión del nuevo mapa de Israel durante el reino de Cristo refleja la restauración y renovación de la nación de Israel, conforme Dios cumple sus promesas de restaurar a su pueblo a su tierra y bendecirlos abundantemente. Es un testimonio de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y en establecer su reino de justicia y paz sobre la tierra. A medida que exploramos las profundidades de las profecías de Ezequiel, nos enfrentamos a un poderoso mensaje de arrepentimiento y redención. La historia de Israel y Judá sirve como un recordatorio vívido de los peligros de la desobediencia y la rebelión contra Dios, pero también de la increíble capacidad de Dios para perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón contrito. La promesa del reino de paz y justicia de Cristo, como se retrata en las visiones de Ezequiel, ofrece una luz de esperanza en medio de la oscuridad del pecado y la destrucción. Este reino milenial, caracterizado por la presencia de Dios entre su pueblo y la completa sumisión a su voluntad,
Es un recordatorio del destino glorioso que espera a aquellos que permanecen fieles hasta el final. En este mundo lleno de incertidumbres y desafíos, es vital mantener la fe y la esperanza en Dios. Las visiones de Ezequiel nos recuerdan la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando enfrentamos dificultades que parecen insuperables. Él es el Dios que cumple sus promesas y que guía a su pueblo a través de las tormentas de la vida. Si has llegado hasta aquí, por favor, considera suscribirte a nuestro canal, dar like a este video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu participación y apoyo son vitales para el crecimiento y éxito de este ministerio. Un abrazo y que Dios te bendiga.